¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora para revisar en 30 minutos los temas más importantes del día. Y vamos a comenzar con los datos que hoy conocimos de la producción industrial en nuestro país. Ayer fue el desempleo, hoy día fueron datos de producción que son bien interesantes, los vamos a mirar en detalle porque podríamos estar viendo un escenario quizás de un aterrizaje, así dicen los analistas, algo más suave. Se va ratificando esta mirada que quizás le resta pesimismo a lo que viene en el año. Estos son los números que mostró el Instituto Nacional de Estadísticas. 0,5% creció la producción industrial durante el mes de enero. Y es una noticia muy positiva porque veníamos de 7 caídas consecutivas, que era ese contexto de desaceleración del que hablábamos. 7 caídas consecutivas que ahora se rompen con esta racha negativa y el crecimiento es de 0,5% en comparación a enero del año 2022. Si vemos el desglose de los componentes de este índice de producción industrial, vemos que la minería subió 2,9% con una fuerte alza. Lo que explica esto, dice el INE, es la mayor actividad registrada en la minería metálica por un incremento en la extracción y procesamiento de cobre. Por otro lado, electricidad, gas y agua también sube 0,5%. Los 3 componentes del indicador subieron en enero, mientras que hay caída en otros 2 sectores. En manufacturas, 1,6% de caída durante el mes de enero. Y por otro lado, en el comercio. Esto no es sorpresa, el comercio se ha ido ajustando después de años que fueron particularmente excepcionales, 2021 y sobre toda la primera mitad del 2022, caída de 7,1% entonces para el sector del comercio. Ahora, ¿qué es lo que viene a partir de esto? Con estos antecedentes, muchos empiezan a corregir su proyección de cuál podría ser el indicador de actividad económica, el IMACEC, para el mes de enero también. Y algunos creen, dentro del mercado esas voces van ganando cierto peso, que este 2023 podría no ser tan malo como se pensaba inicialmente. Revisemos algunos de los análisis. Por ejemplo, Copeuch dice que si bien los datos sectoriales muestran que el proceso de ajuste de la economía sigue en marcha, el aterrizaje continúa sorprendiendo por su suavidad, dice Copeuch. Entonces proyectan que el IMACEC en enero sería en torno a un 0,1% de caída. Sigue en terreno negativo su proyección, pero bastante más suave. Y para este año la proyección de decrecimiento está en torno a un 1%. No descartan un ajuste al alza si es que la economía sigue presentando sorpresas positivas en el margen, dice entonces Copeuch. Veamos otra mirada, la que nos entrega ahora Santander. Las cifras sectoriales muestran un comienzo de año algo mejor a lo esperado. Dado lo anterior, estiman un IMACEC para enero de 0,2%. Se va a conocer mañana el IMACEC. A las 8:30 el Banco Central publica el indicador mensual de actividad económica. Veamos otro de los puntos de vista que surgieron a partir de estos datos de producción industrial. En Econsult dicen que estas cifras muestran que la economía sigue en fase de ajuste, pero con intensidad menor a lo esperada. Anticipamos para enero un IMACEC de 0,3% negativo. A este ajuste más lento de lo esperado, aquí viene un factor interesante, aumenta fuertemente la probabilidad de que el Banco Central no baje la tasa en abril. Con estos niveles de actividad crece el riesgo de que la inflación se mantenga alta, dice Econsult. En otra de las miradas entonces que recogimos en el barrido que hacemos por el mercado el día de hoy. Por último, Security dice que la actividad económica siguió con una moderación más tenue que lo previsto hace algunos meses. Buen pie para el inicio de año, dice Security. Mantenemos nuestra proyección de caída de 1% interanual en el IMACEC de enero, consistente con un retroceso mensual desestacionalizado, dice. Y a eso se suma que las condiciones financieras externas se han vuelto menos restrictivas. Vemos un sesgo al alza en nuestra proyección de caída para este año, 1%. Interesante el debate que viene. ¿Cómo se ve la actividad económica para este 2023? ¿Cómo eso va a impactar la decisión de tasa en la próxima reunión de abril? Parte del debate entonces a partir de estos datos de producción industrial conocidos el día de ayer. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de una de las reformas más importantes que tiene en el horizonte el gobierno y que será seguro prioridad en el regreso a la actividad legislativa ahora en el mes de marzo. Hablamos de la reforma previsional. El fin de semana desde Chile Vamos anunciaban que presentarían una reforma nueva, no indicaciones, sino una reforma alternativa a la del gobierno. De todas maneras, en el Ejecutivo, abiertos a la posibilidad de recoger cambios, dicen que es necesario seguir avanzando. El tema parece que podría estancar las conversaciones que se van a desarrollar en las próximas semanas en torno a este proyecto. Los detalles los vemos en la nota de Macarena Román.
Presidente, ¿va al Ministerio de Hacienda? Vamos al Ministerio de Hacienda. ¿Qué va a Hacienda? Vamos a conversar y quiero aprovechar de saludar a los funcionarios. Y es que en el Ministerio de Hacienda se concentrarán al menos 2 desafíos que debe enfrentar el gobierno este año: aprobar una reforma tributaria y buscar los consensos para avanzar en la tramitación de la tan esperada y a veces cuestionada reforma de pensiones. El gobierno, respecto a la reforma previsional, no tiene líneas rojas, pero tiene propuestas, tiene los datos y tiene también una propuesta que estima que es consistente. Consistencia que al parecer no satisface a todos. En Chile Vamos trabajan en su propia propuesta de reforma con 3 ejes. Todo pese a que este tipo de proyectos solo puede ser presentado por el Ejecutivo. Que suban las pensiones de todos los chilenos, que los ahorros de los trabajadores se mantengan de los trabajadores y todos sus ahorros sean heredables, y que sea un sistema sustentable, sostenible en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar la cotización previsional, haciendo solidaridad con un porcentaje menor de este 6%, y la gran mayoría de ese 6% llevarlo a capitalización individual para que rente más en el largo plazo. Justamente el 6% adicional que propone el gobierno es el punto que más controversia ha generado. Desde Libertad y Desarrollo, que trabajan junto a Chile Vamos, comparten que el sistema actual requiere mejoras, pero distintas a las propuestas por el Ejecutivo. Esta reforma tampoco tiene incentivos para fomentar la informalidad, ni tampoco hay una agenda de empleo que se enfoque en eso explícitamente. Aunque desde el oficialismo creen que las críticas de la oposición solo buscan prolongar los cambios, parlamentarios plantean que la oposición está trabajando en propuestas que ya están garantizadas en el proyecto del gobierno. Ahora nos preocupa que estas propuestas vayan en la línea de defender el negocio de las AFP y no de mejorar las pensiones, que es lo que a nosotros nos interesa. Me parece muy claro que la derecha quiere dilatar, quiere hacer tiempo para que las AFP sigan metiendo la mano al bolsillo de los chilenos. La verdad es que uno no sabe muy bien qué es lo que propone la derecha en materia de pensiones, porque proponen que se mantenga la propiedad de los fondos cuando eso la reforma lo garantiza. Proponen la heredabilidad de los fondos cuando eso la reforma lo asegura. Una reforma que ha sido postergada por más de 15 años, 3 mandatos presidenciales, y los montos que reciben quienes se jubilan solo han aumentado en su mayoría por aportes del Estado. Esto aun cuando para la ciudadanía es uno de los temas más relevantes. Según la última encuesta CEP, es la tercera prioridad. Para eso tenemos toda la voluntad de diálogo político con la oposición y entendemos que también necesitan y quieren hacer llegar sus propuestas. Lo importante es que este proceso de diálogo no se estanque y que no haya atrincheramiento. El gobierno estaría en busca de concretar la mesa técnica a fines de marzo o principios de abril, con el fin de llegar a acuerdos respecto al proyecto de reforma de pensiones, el cual ya fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara y debería seguir a la brevedad con su trámite en particular. Bien, vamos a ir a otro tema porque este martes las autoridades hicieron un balance de la temporada estival, de la temporada alta para el turismo, muy importante en este proceso de recuperación que ha tomado tiempo para este sector en nuestro país. Cerca de 6 millones de pasajeros se trasladaron a lo largo de Chile entre diciembre y febrero, de acuerdo a lo que dijo la subsecretaria de Turismo. Y empiezan a salir las cuentas ya respecto a lo que ha sido esta temporada 2023. Ángela Reitman nos cuenta más. Se termina el periodo estival y el sector del turismo comienza a hacer sus primeros balances. Uno de los gremios más afectados por la pandemia, ya sin medidas sanitarias más estrictas, empieza a registrar una importante recuperación. En esta temporada alta que estamos cerrando con 5.9 millones de pasajeros que han viajado a través del aeropuerto de Santiago. Una cifra importante, pero que aún no es definitiva. Esto porque algunos comienzan recién sus vacaciones. Me voy con 2 amigos. Ah, ya. Sí, de vacaciones. Mira, ¿de vacaciones ahora? Sí, todo marzo. Mira, ¿por qué elegiste marzo? ¿Más barato? Porque no habían pasajes y más barato. Esperaron esta fecha por un tema también de presupuesto, ¿no? Sí, porque enero y febrero muy caros los precios. En el aeropuerto internacional, durante los meses de diciembre a febrero, llegaron más de 1.200.000 turistas extranjeros, número que marca un considerable aumento en comparación a los años 2021 y 2022, cuando se registraron poco más de 75.000 y 200.000 pasajeros respectivamente.
Eso sí, a pesar de que las cifras son positivas, aún no se llega a la recuperación plena. Las proyecciones son optimistas. Son cifras que nos muestran que el tráfico aéreo y de pasajeros se reactiva gradualmente, aunque en estos meses de verano aún estamos un 16% por debajo del 2020, antes del inicio de la pandemia. Esperamos que lleguen poco más de 3,5 millones de turistas extranjeros. Esto en global y en el total va a estar un poco por debajo de un año sin pandemia, pero ya en el segundo semestre deberíamos estar recuperando las cifras prepandémicas. Las buenas noticias son para el turismo interno. Durante esta temporada hubo más de 22 millones de viajes dentro del país, cifra que incluso es mayor a la registrada durante 2019. Eso sí, el gremio del turismo insiste en que es necesario avanzar en el número de turistas internacionales que llegaban a Chile durante los años anteriores a la crisis sanitaria. Hoy día tenemos tan solo 2.080.000 ingresos extranjeros y necesitamos llegar sobre los 5 millones, que eran los promedios que teníamos prepandemia. Las deudas que generó la pandemia fueron muy grandes y necesitamos recuperarlas. Nos estamos acercando a números considerables y nuestra estimación es que al mes de marzo, contando diciembre, enero, febrero y marzo del 2023, vamos a superar el 1,5 millones de turistas extranjeros llegando al país. Los incendios forestales en Ñuble, Biobío y la Araucanía también han afectado el turismo receptivo en esos sectores. Por ese motivo, las autoridades anunciaron que se centrarán en potenciar los atractivos de las regiones del centro-sur del país durante el resto del año. Se está monitoreando y evaluando la situación y la afectación que tuvieron los incendios, porque ciertamente en esos destinos las expectativas que habían, que eran muy buenas, no se cumplieron, y vamos a tener que ir en ayuda con distintos instrumentos y acciones para poder recuperar en cierta medida la afectación que tuvieron por los incendios. Nuevas inversiones estructurales se llegan también al sector, respondiendo a los desafíos aeroportuarios del gobierno. Fortalecer la conectividad y fomentar la actividad económica a nivel nacional es una de las prioridades. Y es por eso que este año 2023 tendremos licitaciones en asociación público-privada para aeropuertos en Chile por $625 millones. Una cartera ambiciosa en todo Chile, en mejores aeropuertos, ampliaciones, mejoramiento de servicios, mejoramiento de estándares. El empleo en el turismo también se ha recuperado paulatinamente. Actualmente hay más de 600 empresas ligadas al gremio ocupadas. Sin embargo, el desafío continúa siendo mayor, ya que aún falta recuperar más de 30.000 empleos en el sector. Nos vamos a ir a una pausa. Seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el sector de las energías renovables en nuestro país. Con más de 500 aerogeneradores, la empresa danesa Vestas es uno de los protagonistas del desarrollo precisamente y el crecimiento que ha tenido, en particular en el sector de la energía eólica acá en Chile, y con un proyecto hacia adelante también para nuestro país de transformación que va a ser muy relevante y necesario, por supuesto, la participación de actores como esta empresa, Vestas. Conversamos con Kimberly Sánchez, líder de nuevos negocios de Vestas en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio, Kimberly. Hola, Sebastián, gracias por la invitación. Tengo el dato de que ustedes llegaron, Vestas llegó a Chile el 2001, ¿no? Ahí fue su primer proyecto, proveyendo el material necesario para la construcción de una planta eólica. Ha pasado mucho tiempo, el crecimiento del sector ha sido bien explosivo también en los últimos años. ¿Cómo han visto ustedes también el crecimiento y en qué etapa está Chile hoy día en el desarrollo de nuevas fuentes de energía? Como tú comentas, Vestas tiene una trayectoria en el país importante. Fuimos el primero en desarrollar e instalar aerogeneradores para empezar a inyectar a la matriz de Chile. Ha crecido muchísimo el país, la capacidad renovable hoy día ha alcanzado históricos en términos de participación. También es importante mencionar que la mayoría de lo que se ha desarrollado es solar, por la abundancia del recurso que hay en el norte, por supuesto, y eso también es bienvenido. Sin embargo, vemos que ahora estamos en un momento de profundización de la transición energética, donde debemos empezar en
empezar a pensar y profundizar el desarrollo de lo que es energía eólica en el país para tener un suministro 24/7 renovable. Ajá. Y en ese sentido, ¿consideras que Chile ha aprovechado el potencial que tiene para el desarrollo de esta fuente de energía en particular? Sí, por supuesto, lo ha aprovechado, sin embargo aún nos queda mucho más por hacer. Todas las proyecciones dicen que de acá al 2030 y 2050, pensando en la carbono neutralidad, por ejemplo, la mayoría de lo que se va a instalar es eólico. Y es justamente porque tenemos un buen recurso disponible que hace un buen complemento con el solar y que ahora tenemos que ir a buscar lo que nos falta. Ajá. ¿Cómo ha sido esa evolución desde el punto de vista del precio de la energía solar, que ha sido como la estrella, ¿no?, de este boom de las renovables respecto a las eólicas? La solar es efectivamente la fuente que ha tenido un costo nivelado de energía más competitivo en las últimas licitaciones que hemos visto, por ejemplo, en las que organiza el Estado, y esto es de nuevo por la abundancia del recurso que hay en el norte. Ahora, pensando en lo que es eólico, también tenemos un recurso que es igual de competitivo y que puede estar presente 24/7. Claro, a diferencia de la solar. Claro, de forma variable. Entonces, esto es lo que genera ahora que, bueno, ya tomamos el primer paso con los solares y esta participación importante que hay en el mercado. Ahora nos toca seguir desarrollando lo que es eólico para justamente tener esta ventana completa de energía renovable disponible. ¿Y qué rol le gustaría jugar a Vestas en este proceso de transformación y de transición energética que está desarrollando Chile, pensando en el largo plazo, 2030 o más allá? Vestas hoy día tiene una participación de liderazgo en el mercado, con aproximadamente el 36% de las máquinas instaladas. Como tú bien decías al principio, son más de 500 aerogeneradores y ya estamos a lo largo de todo el país. El próximo paso es, bueno, evidentemente seguir acompañando a todas las regiones del país para, desde nuestra experiencia en los proyectos que ya hemos ejecutado en conjunto con los clientes, tomar esas lecciones aprendidas para que podamos ir más rápido. Y en esa línea entra también lo que es el hidrógeno verde. Si bien en Vestas somos especialistas en diseñar aerogeneradores, queremos tomar un rol más activo en lo que son soluciones sustentables. ¿En qué sentido? En el sentido de brindar soluciones que son que cumplen con su rol de economía circular, digamos, y por ejemplo hace poco hicimos el anuncio de que contamos ya con epoxi o un proceso químico que permite que podamos reciclar el epoxi de las palas, que era una deuda histórica del sector, digamos, de toda la industria de fabricantes de aerogeneradores, y ya por el lado más técnico queremos tener un rol bien activo en lo que es la integración de los activos de generación que pueden incluir plantas solares o baterías con el proceso de producción de hidrógeno verde. Y ahí es donde vemos un potencial diferenciador respecto de la propuesta de Vestas para el desarrollo económico de Chile. Claro, porque para que el hidrógeno sea verde realmente requiere de suministro de energía renovable, ¿no?, de energía limpia. Correcto. Se requiere mucha energía para el proceso de hidrólisis. Efectivamente. Sí. Y también hay que entender un poco el proceso aguas abajo, o sea, el proceso químico ya como tal, que lo nuevo que estamos incorporando es la variabilidad que tiene el recurso eólico, porque bueno, los procesos químicos no pueden detenerse. Entonces es muy importante cómo hacemos esta integración para tener efectivamente el mayor provecho posible del recurso eólico disponible y optimizar el costo nivelado de hidrógeno. Y pensando en ese potencial, porque todavía lo es, ¿no?, está en pañales el desarrollo, pero promete mucho la industria. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en Magallanes para ir desarrollando, ya hay algunos pilotos andando, pero esto va a requerir un desarrollo de capacidad de energía, de generación de energía muy grande. ¿Cómo ven el escenario para poder desarrollar ese potencial desde el punto de vista institucional, del marco regulatorio? Y creo que en términos de la economía del hidrógeno, como es efectivamente un sector en desarrollo, y esto es no solamente en Chile, sino a escala global, hay desafíos que nosotros clasificamos como en dos. Uno son los desafíos globales, que son propios de todos los países, digamos, que incluyen aspectos de regulación técnico, que es lo que se va a llamar hidrógeno verde, que hoy día falta esa certificación final, cuál va a ser el requerimiento para ese sello, y de cadena de suministro. En el caso local, más particular, bueno, tenemos efectivamente los mismos desafíos, es decir, se requiere un marco regulatorio que avance para
justamente definir los parámetros técnicos que deben considerar los desarrolladores en los proyectos. Se requiere abordar, sobre todo, y esto aplica incluso para los proyectos que hoy día están en desarrollo, abordar los plazos de gestión de permiso ambiental. Hoy día son un cuello de botella importante, en muchos proyectos están con permiso en curso, y lo que necesitamos si queremos ser el país que llegue con el primer electrón renovable para la primera molécula de hidrógeno verde, para la primera molécula o litro de combustible verde a una escala importante, tenemos que abordar los plazos de los permisos. Es clave. Es un factor crítico para el desarrollo. Es un factor crítico. Y es interesante la mirada que tienes tú además, Kimberly, porque tienes un cargo de carácter regional, ¿no? Y ves lo que está pasando en otros países. ¿Cómo estamos respecto a otros países de la región en ese sentido, desde el punto de vista de las condiciones que habilitan el desarrollo de estas inversiones? Muchos, en lo que se refiere a la parte técnica, están justamente tratando de entender cómo desde Latinoamérica consideramos lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos respecto de las decisiones gubernamentales de qué se define como hidrógeno verde. Ahí tenemos un rol y bueno, como estas participamos activamente en mostrar nuestro know-how y defender también un poco los intereses que tenemos todos en Latinoamérica y en Chile, y vemos que estamos en situación similar. Ahora, en términos de los plazos para el permiso ambiental, sí vemos que Chile es menos, tiene más oportunidades de mejora respecto de lo que sucede en Brasil o Argentina. De acuerdo. Por poner unos ejemplos, también la logística es un tema importante. ¿En qué sentido? Vestas, por el tipo de carga que transporta, que es carga sobredimensionada, está por regulación obligado a transportar con escoltas de carabineros. Eso lo que significa es que debemos tener el recurso disponible. Y todos los que vivimos en Chile sabemos que Carabineros es efectivamente un recurso escaso. Y si bien nos han acompañado un montón durante todos los procesos y han sido un apoyo muy importante, vemos que los ratios de transporte, que es básicamente la cantidad de máquinas que transportamos a la semana, con las escoltas que tenemos hoy día disponibles, no llegamos en tiempos. Por poner una cifra, los 5 gigas, los primeros que declara la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que tienen que estar operativos de aquí a 2025. Bajo el supuesto de que todos sean eólicos, son más de 600 aerogeneradores. Necesitamos transportar a lo menos 6 máquinas a la semana. Y hoy día estamos haciendo 1.7, 2 máquinas a la semana en escenarios optimistas. Entonces, hay que agilizar de todas maneras ese proceso. Claro. Sin duda. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, planteamos este mismo tipo de situación a las autoridades. Propusimos que nos habilitaran a transportar, por ejemplo, con escolta privada y presentando los números, el caso de negocio, lo que implica en el cronograma de un proyecto, la competitividad del país, y no fue bien. Y es el tipo de medida que estamos proponiendo que pueda prosperar acá en Chile. Para agilizar esos tiempos. Kimberly, y por último, desde el punto de vista de la cadena de valor asociada al desarrollo de esta energía, ¿usted evaluó la posibilidad de instalar una fábrica de aerogeneradores en Chile? Es correcto, sí, estamos partiendo por las torres. Estamos en este momento haciendo las evaluaciones de factibilidad respecto de dónde puede estar ubicada, entendiendo dónde prospectamos que están los próximos proyectos, si es si eventualmente se requerirán más, el tipo de torre que podremos tener y el caso de negocio. Es importante tener en cuenta, bueno, que podamos efectivamente añadir valor, no solo a la comunidad donde nos instalamos, sino también en el largo plazo para Chile. ¿Hoy día existe alguna planta de este tipo en Chile? No hay... Sería muy interesante como caso, ¿no? De desarrollo de la industria a otras, digamos, capas de la producción. Claro. Y bueno, lo que sí estamos tomando en cuenta también es cómo nos impactan en instalar una fábrica estos plazos de los permisos y la logística, porque la idea es optimizar el caso completo. Pero sí es algo que estamos evaluando, lo hemos presentado también al gobierno, el interés que tenemos de avanzar en una iniciativa de este tipo. Tenemos que seguir conversando. Sería un siguiente paso bien interesante para la pujante industria de energía renovable acá en nuestro país. Kimberly, muchas gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Muchas gracias. Bien, así cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones, por supuesto, aquí en CNN Chile.